¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que sigan bien. Hemos visto en esta introducción a los circuitos en corriente alterna las características dinámicas de los elementos pasivos, en especial de aquellos que pueden acumular una cierta cantidad de energía durante un tiempo, como el capacitor y el inductor. Hemos visto cómo representar una señal sinusoidal a partir de las proyecciones de un vector giratorio, que lo expresábamos con notación compleja. Y lo que vamos a hacer es analizar para cada uno de los elementos pasivos el comportamiento en corriente alterna. Vamos a ir de a poco, para no poner tanto contenido por video, y vamos a empezar con el resistor en corriente alterna. Vamos a hacer un análisis similar para los tres elementos pasivos. Entonces, vamos a ver el problema que tenemos. Acá lo que nosotros tendríamos sería un circuito con una resistencia, o un resistor, que está alimentado por una tensión variable, pero de características sinusoidales o cosenoidales. Entonces acá, bueno, vamos a poner la polaridad. Circula una corriente y vamos a suponer una tensión de la forma valor máximo, expresado como raíz de 2 por el valor eficaz, seno de omega t más un cierto ángulo de fase, que ya sabíamos que era el ángulo en el cual nosotros encontrábamos, por llamarlo de alguna manera, el vector giratorio para tiempo igual a 0. Sería el valor del seno del ángulo cuando el tiempo igual a 0. Bueno, vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente, que sería directamente la tensión dividido la resistencia. Entonces, calculando, dividiendo la tensión con respecto a la resistencia, lo que me queda es esta expresión, en donde nosotros lo que podemos observar es lo siguiente. Escribiendo la corriente en forma general, podríamos decir que la corriente es igual a raíz de 2 por un valor eficaz de la corriente. Entonces, la tensión dividido la resistencia va a ser igual al valor eficaz de la corriente, seno de la frecuencia por el tiempo más el ángulo de la corriente. Comparando la forma genérica con la que obtuvimos, vemos que los ángulos son iguales. Es decir, cuando yo tengo un circuito resistivo puro, no va a haber desfasaje entre la tensión y la corriente. Los puntos de cruce por cero y los valores para los cuales se presentan los máximos y los mínimos van a coincidir. Lo que nosotros decimos en esas condiciones es que la tensión y la corriente están en fase. Además, fíjense que la expresión que obtenemos sigue cumpliendo con la ley de Ohm. O sea, acá I es igual a B dividido R, igual que expresaba la ley de Ohm, ¿no? Si pasáramos la tensión y la representáramos como un fasor, y a la corriente la representáramos como un fasor, en este caso vamos a dejar como un seno, o sea, las dos funciones van a estar como seno de una cierta cantidad. Por lo tanto, no hace falta que pase las dos a coseno, no tendría sentido. Entonces, el fasor de tensión va a ser directamente el valor eficaz con el ángulo que corresponde al ángulo inicial. Mientras que el fasor de corriente también lo represento con el valor eficaz y el ángulo, que son iguales los ángulos. Entonces, en el diagrama fasorial o vectorial, los dos vectores o los dos fasores me aparecen dibujados colineales. Esto quiere decir que están en fase. Entonces acá tendríamos, digamos, la idea de que están en fase si lo veo en un gráfico donde veo la tensión y la corriente, y veo los cruces por cero, y veo los valores a los cuales se produce los máximos y los mínimos, y acá está el correspondiente representación en un diagrama fasorial o vectorial. Es muy simple el resistor, ¿no? Es un elemento bastante fácil para analizar. O sea que, digamos, si tenemos corriente alterna y resistores puros, seguimos utilizando la ley de Ohm en la forma que ya la conocemos, pero trabajando con los valores eficaces. Los valores que nos quedaron en las relaciones son valores eficaces.
¿Qué pasa con la potencia que va a disipar? Acá la cuestión se complica un poquito más. Porque como la tensión y la corriente son variables en el tiempo, la potencia no va a ser constante, va a ser variable en el tiempo también. Para eso vamos a definir una potencia instantánea, que va a ser el producto de la tensión por la corriente. Pero claro, esa potencia va a depender del tiempo. Por eso se llama instantánea, ¿no? Vamos a suponer una tensión que sea, digamos, acá no le puse un ángulo de fase por simplicidad para poder hacer el dibujo. Entonces la tensión va a ser raíz de 2 por el valor eficaz seno de omega t, y la corriente raíz de 2 por el valor eficaz seno de omega t también. Recuerden que están en fase. Cuando yo multiplico, el raíz de 2 con raíz de 2 me queda 2, entonces me queda 2b por i seno cuadrado de omega t. Que gráficamente lo he tratado de representar acá. ¿Cómo se construye esta gráfica? Bueno, parto del diagrama de la tensión, que es un seno, y de la corriente, que es un seno, genéricamente de distinta amplitud, y después tengo que hacer el producto de los dos. Lo que conviene hacer es tratar de ver cómo se harían los signos. Entonces, durante el tiempo cero hasta la mitad del periodo, que correspondería a un ángulo de 180 grados, acá está omega t, digamos, entonces acá sería 180 grados, o digamos el ángulo sería pi. Lo que nosotros tendríamos es que la tensión y la corriente son positivas y por lo tanto el producto va a dar un resultado positivo. O sea que la potencia va a estar por encima del eje del tiempo. Y entre la mitad del periodo y la finalización del periodo, es decir, entre pi y 2pi, o entre t sobre 2 y t si quieren, los dos, la tensión y la corriente, va a ser negativo, y por lo tanto el producto va a ser positivo también. Esto significa que la potencia siempre va a tener un valor positivo, y por lo tanto va a tener un valor medio, distinto de cero. Para obtener el valor medio de la potencia instantánea, lo que tengo que hacer es resolver una integral, para sacar el área bajo la curva. Lo que sí podemos ver, tanto del gráfico como de la ecuación que me queda, es que si yo reemplazo el seno cuadrado por una identidad trigonométrica equivalente, vamos a ver que el resultado es una función que tiene el doble de frecuencia que la función original. Si yo reemplazo el seno cuadrado de omega t, lo puedo reemplazar por un medio menos un medio coseno de 2 omega t, de acuerdo a esta identidad trigonométrica. Si no se acuerdan de la entidad, la buscan en los libros. Esto no es importante, o lo buscan en algún lado. Entonces, fíjense que acá se cumple de que en el tiempo, o digamos en el ángulo donde yo tenía un ciclo de la tensión y la corriente, hay dos ciclos de la potencia. Es decir, la potencia tiene el doble de frecuencia. Eso es porque me queda el seno elevado al cuadrado. Para resolver la integral, simplemente lo que hacemos es sustituir seno cuadrado de omega t por su correspondiente identidad trigonométrica. El 2b por i lo saco factor de la integral, digamos, una constante que se sale fuera de la integral. Y bueno, acá es bastante simple. Recuerden que el valor medio del coseno de 2 omega t, esta integral no hace falta realizarla, se puede aplicar un concepto que ya conocíamos, porque esto va a dar 0, ya que sería el valor medio de una función simétrica. No importa que tenga el doble de frecuencia. Sigue siendo las partes positivas y las partes negativas de esta señal siguen siendo iguales. Entonces, por lo tanto, el valor medio en un número entero de ciclos va a ser 0. Entonces acá directamente no hace falta resolver, entonces me queda directamente la integral de diferencial t, que es t directamente, valuado entre 0 y t. Bueno, lo evalúo, se simplifica el t, que sería el periodo, que se simplifica el 2 y me queda que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente, que es el mismo resultado que tenemos en corriente continua, por otra parte, lo cual reafirma la idea de los valores eficaces, que son equivalentes en corriente continua de las señales alternas sinusoidales. Entonces, la potencia, que la mediremos en vatio, sería una potencia media, que después en la alterna tiene otro nombre, pero lo vamos a entender más adelante, no hace falta complicarlo ahora.
es directamente el producto de los valores eficaces, producto de tensión eficaz por corriente eficaz, que podríamos escribir tranquilamente como el valor de la corriente, el valor eficaz de la corriente al cuadrado por la resistencia, o como el valor eficaz de la tensión al cuadrado sobre la resistencia. O sea, como ven, cuando trabajan con resistores en corriente alterna, es exactamente el mismo tratamiento que en corriente continua, teniendo cuidado de utilizar los valores eficaces para representar las tensiones y las corrientes. O sea, hasta acá ni siquiera hubiera hecho falta, si nuestro mundo hubiera sido puramente resistivo, no hubiera hecho falta ni el fasor, ni trabajar con números complejos, ni nada. Esto hubiera sido bastante simple, solamente tomando los valores eficaces de las tensiones y de las corrientes. Ya nos hubiera alcanzado. El problema es que no nos va a alcanzar porque cuando tengamos inductores y capacitores, las cosas se complican un poco, porque esos elementos sí pueden almacenar una cierta cantidad de energía durante una parte del tiempo, y por lo tanto durante la otra parte la van a devolver. Entonces, lo vamos a ver en otro video. Por ahora, le podría hacer un ejemplo, pero prefiero hacerle los ejemplos más adelante para trabajar con problemas que sean un poquito más importantes, que no tiene sentido poner una resistencia con una fuente. Lo vamos a ver con unos ejemplos un poquito más adelante. Suerte y seguimos.